Este dispositivo podría evitar que un vehículo se incendie. Y de no llegarse a quemar, también podría provocar que el carro se incendie. Porque si el fusible no se quema, algo más tiene que quemarse. Lamentablemente es algo común escuchar de que si un fusible se quemó, sería buena idea cambiarlo por un fusible de mayor capacidad. Pero no están considerando por qué el fabricante agarró un fusible de ese valor y lo puso allí. Los valores que van a ver en los fusibles van a ser la capacidad de amperios que tiene ese fusible en específico para poder manejar la corriente eléctrica. Y está básicamente calculada la capacidad del cable para soportar ese amperaje. Como por ejemplo en este carro, un 2003 Acura MDX, le pusieron un fusible de 30 amperios cuando en realidad solo debía tener uno de 20 amperios. Y lo que causó es el siguiente problemón. Este carro llega al taller porque ya muchísimos mecánicos, según versión del cliente, trataron de arreglar un problema y no pudieron. La palanca de cambios no salía de parking y también tenía unas luces en el tablero prendidas como el ABS o Traction Control. Después de hacer algunas revisiones, nos dimos cuenta que lo que no estaba funcionando era el switch del pedal de freno, es decir, el que manda la señal de que si el pedal de freno está presionado o está suelto. Verificamos que las señales hacia el conector de ese sensor estén bien y estaban bien. Así que lo que teníamos que hacer era cambiar el sensor de pedal de freno. Una vez que el sensor de pedal de freno fue reemplazado, todo quedó bien. Así que no nos explicábamos por qué tanto misterio alrededor con tantos otros mecánicos que no pudieron solucionar eso. Después de probar el carro como por unos 30 minutos haciendo un test de manejo, determinamos que el carro había quedado bien. Entregamos el carro y al siguiente día el cliente nos llama diciendo que el carro sigue exactamente igual, pero que ahora olió algo quemado dentro. Así que inmediatamente pedimos que nos traiga el carro de vuelta y al momento de revisarlo tenía toda la cablería que va hacia el pedal de freno completamente quemada. Así que ahora estábamos comprendiendo por qué tanto misterio alrededor de esto. Algo más estaba sucediendo aquí que en el momento de haberlo revisado no estaba presente. ¿Pero por qué se quemó la cablería? ¿Será que el switch que pusimos estaba mal? Pero ¿cómo eso podría causar un cortocircuito para que queme la cablería de esa manera? Así que después de nuevas pruebas que tuvimos que hacer para tratar de buscarle sentido a esto, llegamos hacia el fusible que llegaba a ese switch, en donde vimos que un fusible verde de 30 amperios estaba instalado, en donde uno de 20 amperios debía haber estado instalado. Comenzando a atar un poco de cabos, seguramente el fusible de 20 amperios se estaba quemando cada vez que se instalaba y venía el problema. Así que los anteriores a nosotros que revisaron este carro pensaron que era buena idea ponerle uno de 30 ya que el de 20 se quemaba. Pero claro, ya no se quemó el fusible, quedó como queriendo quemarse pero no se quemó. En ese caso se quemó la cablería que ventajosamente tuvo que haberse abierto en algún punto evitando que el carro se incendie. Entonces la pregunta que puede surgir aquí es ¿por qué no revisamos los fusibles en un principio? Y la respuesta es que al momento en el que nosotros revisamos señales en el conector nos va a dar la polaridad, positivo o negativo, y si es que está presente simplemente significa que el fusible está bien, más no si el fusible está correcto. Si es que hubiera habido evidencia de que algo estaba quemado, por ejemplo, o de que un positivo no estaba presente al switch, por supuesto se convierte en algo lógico ir y revisar fusibles, pero en este caso no. Ya que cada diagnóstico es tratado de manera independiente, siempre tenemos que estar por delante siguiendo procesos lógicos que nos ayuden a optimizar tiempo. Pero vayamos hasta la raíz. Probablemente este cortocircuito era el problema inicial, que luego fue creciendo y convirtiéndose en este efecto de bola de nieve en donde no está para nada claro cuál sería la dirección correcta a tomar. Así que en este momento la única manera es poner un fusible de 20 amperios, pero ya no es suficiente porque la cablería se tuvo que haber quemado en todo el trayecto hacia el switch. Por lo tanto tenemos que cambiar gran parte de la cablería que va desde los switch hasta las computadoras, ya que cambiar todo el harness en este caso no es viable porque es imposible de conseguirlo, o por lo menos muy difícil, sin considerar el precio. El precio por supuesto sería muchísimo mayor. Así que eso fue lo que hicimos. Recableamos gran parte del circuito desde el switch hacia las computadoras y el fusible, esperando que al momento de instalar el fusible correcto, si es que llegara a quemarse, podamos seguir diagnosticando hasta encontrar la fuente del problema. Pero ahora nos hemos envuelto en otro dilema. ¿Qué cable vamos a usar? ¿Qué dimensión de cable vamos a usar? ¿Qué tan grueso tiene que ser? Y para esto tenemos algunas opciones, como usar una tabla que en base a la cantidad de amperios y el largo del cable nos diga qué grueso tiene que tener. Podemos usar una herramienta para poder medir la cablería original. Incluso podríamos usar matemáticas para calcularlo. Pero pienso que la tabla es la mejor opción. Pero me gustaría explicarles por qué es importante determinar el ancho correcto del cable en caso de que algo así les llegue a pasar a ustedes. Y aquí entra en juego algo que a no muchos nos gustó estudiar, que es la ley de Ohm.
que básicamente dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y podríamos empezar a desglosar todo lo que esto involucra y empezar a romperle a esta fórmula, en donde veremos que la resistencia está calculada en base a propiedades físicas del material, el diámetro del cable y también la longitud del cable. Creo que para este tipo de cosas no es necesario llegar a ese nivel de profundidad. Pienso que es muchísimo más importante que podamos entender lo que eso significa más que aprendernos las fórmulas matemáticas. Y para eso vamos a usar algunas analogías. Recuerden que la analogía nos ayuda a entender cosas complejas, pero no tenemos que confundir con la realidad. Simplemente nos va a ayudar a tener una visión mucho más clara de qué es de lo que estamos hablando. Por eso voy a utilizar la misma analogía que a mí me ayudó a entender estos conceptos. Imaginémonos que tenemos dos recipientes unidos por medio de una tubería. El del lado izquierdo va a estar lleno de electrones y el lado derecho vacío. En medio vamos a poner una turbina que va a significar el trabajo que vamos a realizar. Puede ser prender un foco, encender un motor, cualquier tipo de trabajo. En este ejemplo, la presión que ejercerían los electrones al lado izquierdo sería el voltaje. Esta diferencia de altura es la que va a permitir que los electrones pasen del lado izquierdo hacia el lado derecho cuando se abra la llave. Por eso es que también se le llama energía potencial o diferencia de potencial. Ahora vamos a enfocarnos en el amperaje o corriente eléctrica, la cual únicamente puede ocurrir si es que permitimos que el lado izquierdo y el lado derecho se comuniquen. A este flujo se le llama corriente eléctrica o amperaje, y es esto lo que produce que se quemen los fusibles. Mientras mayor cantidad de electrones puedan fluir por este conducto, mayor será el amperaje, pero la velocidad y cantidad de electrones que pueden fluir por este conducto dependerá de su tamaño. Mientras más grande sea, más rápido y más cantidad de electrones podrá fluir. Mientras más delgado sea, menos podrán fluir. Y aquí viene el problema. Si la presión y demanda de electrones es lo suficientemente grande, este conducto no los podrá manejar y terminará explotando, que pasado hacia la realidad produce tanto calor que termina quemando el cable. Ciertamente la electricidad no trabaja exactamente de esta manera, pero es un buen comienzo para poder comprender qué es lo que sucede. Y como conclusión, jamás deberíamos instalar fusibles de mayor capacidad, porque solamente estaríamos arriesgándonos a que se nos queme el carro o, en el mejor de los casos, se queme solamente un pedazo de cablería. Y si ya hay evidencia de cablería quemada, siempre es buena idea revisar que los fusibles sean los apropiados. Respecto a este carro, el cliente nunca más volvió a poner problema de eso, así que asumimos que quedó bien. Espero haya podido aportarles algo positivo con el video. Déjenme sus comentarios y nos vemos en otro.